bienvenidos. 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 Como dijimos al comienzo de nuestro show, nuestro invitado de hoy es Daniel Jones, quien trabaja para la Oficina del Censo de los Estados Unidos como Partnership Specialist, lo que traducido sería algo así como especialista en enlace y estrategia comunitaria. Daniel organiza reuniones y promueve asociaciones con gobiernos estatales del condado y tribales, empresas locales y grupos comunitarios. También desarrolla presentaciones y ofrece sesiones informativas. Aborda preguntas, inquietudes y problemas relacionados con socios y entidades interesadas, actuales y potenciales. Daniel, bienvenido a nuestro programa. Bienvenido, Daniel. Gracias, encantado. Gracias a María Casasco y Sergio Polanco, gracias por la oportunidad. Encantadísimo de estar acá con ustedes en este programa. Así que me siento bienvenido. Muchísimas gracias. Para nosotros tener un pedacito del Caribe acá es tremendo. Gracias. Sí, seguro. Bienvenido. Daniel, antes de, como siempre, y antes de comenzar con nuestras preguntas de rigor, nos gustaría saber algo sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Hace cuánto tiempo que estás residiendo en los Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, mira, yo nací en el pueblecito más bello de la República Dominicana. Okay. Se llama La Romana, un lugar muy bello, muy turista, ¿no? Y estamos a unos 45 minutos de la capital, Santo Domingo, al este de la capital. Es bellísimo y bueno, y he estado acá en los Estados Unidos ya por, si le digo todos los años que he estado acá, sí, pues no ya, importa. pues es demasiado. Pero ha estado acá por un largo tiempo en los Estados Unidos. ¿Y hace cuánto tiempo que estás trabajando para la Oficina del Censo de los Estados Unidos? Bueno, este es mi segunda vuelta con el censo, ¿no? Estuve trabajando con el censo hace un tiempo atrás, salí del censo a hacer otras cosas, trabajando con la comunidad, ¿no? Y entonces pues decidí regresar nuevamente. Me gustó tanto que regresé con el censo de nuevo. Y acá estoy. Tengo varios años ya trabajando con el censo. Interesante, interesante. Y bueno, básicamente entrando en materia de el tópico de esta invitación que te hicimos, queremos saber paso a paso todo este proceso que va a llevar. Es un proyecto grande para nuestra comunidad, para que se beneficie a largo plazo, pero en tus propias palabras, ¿qué es el censo? Mira, el censo es algo que la Constitución de los Estados Unidos, artículo 1, sección 2, manda que se tome un censo de la población de las personas que residen en los Estados Unidos cada 10 años. Ese es de ahí donde que sale el origen del censo. El primer censo fue tomado, el director del primer censo fue Thomas Jefferson, donde bajo su liderazgo se tomó el primer censo. Y al principio, ¿verdad? La decisión original, ¿por qué se hizo el censo? Claro. Era por dos razones principales. Número uno, contar la población, ¿no? Pero la razón por la cual se contaba la población, o se cuenta todavía, era, número uno, para distribuir la Casa de Representantes, determinar cuántos representantes cada estado va a tener, ¿no? Ese es el propósito original del censo. Y entonces, por eso, ¿no? Se tomó el censo. El primer censo tomó lugar en el 1790. 1790, acuérdese de esto porque por ahí le vamos a preguntar en una de nuestras reuniones, ¿sabe? Hay una prueba más tarde, ¿verdad? Claro. Desde 1790 hasta estos momentos hemos tomado un censo cada 10 años. Interesante, interesante. Ahora, a nivel comunitario, ¿cuál es el propósito del censo? Mira, esto es muy, pero muy importante. La mayoría de la gente en nuestra comunidad, en realidad, no está muy informada en la importancia del censo, ¿no? Muchas veces pensamos que es solo para molestarnos, ¿no? Te envían una hoja, un cuestionario, lo tiene que completar y ya estuvo. Pero la verdad es que a través del censo, cuando la persona contesta el censo, así es como el gobierno federal distribuye más de 800 billones de dólares anualmente, y también el Estado recibe mucho dinero del gobierno federal para asistir y ayudar a las comunidades, ¿no? A que puedan crecer y tener, por ejemplo, mejores carreteras, tener mejores escuelas, ¿verdad? Crear nuevas escuelas.
también es la forma como sus niños y su niña recibe almuerzo gratuito en las escuelas. Eso es muy importante porque así es como se distribuyen los fondos federales para ayudarle a usted en su comunidad. Y también si usted recibe asistencia, digamos, de vivienda, ¿no? También, cuando usted es contado, significa que más dinero entrará a su comunidad para que haya vivienda para usted y su familia. Interesante, interesante, María. Ya creo que de alguna manera nos ha contestado, pero ¿por qué? ¿Qué otras razones más hay de por qué es importante el censo? Mira, piensa por un momento si hay una emergencia, ¿no? Tenemos los bomberos, tenemos la policía, ¿no? Esas personas, para poderte ofrecer asistencia, el presupuesto para esta gente es determinado también en la cantidad de personas que vive en una comunidad. Okay. Si entonces ellos no están recibiendo el dinero que ellos necesitan para una comunidad que es grande, vive mucha gente en una comunidad, pero el presupuesto que ellos someten para recibir la asistencia es basado en los números del censo. Si esos números son muy pequeños, no son muy altos, ¿verdad? Esos números no representan la comunidad que vive en esa área. Claro. Lo que va a suceder es que esa comunidad no va a tener suficiente cuerpo de bomberos, no va a tener el hospital que necesitan, no van a tener la cantidad de policías que necesitan para ayudar y controlar, ¿verdad? Y ofrecer servicios a esa comunidad. Estamos hablando de que si la persona no es contada, ¿no? Cuando usted entonces necesita servicios de emergencia, tal vez esos servicios no van a estar ahí para usted o tal vez no va a haber el personal suficiente para asistirle a usted y a su familia. Claro. Esa es parte de la importancia de que usted sea contado. Y lo dijimos, claro. ya lo escuché anteriormente, pero necesitamos repetirle a nuestra comunidad. Sí. ¿Cada cuántos años es el censo? Cada 10 años. Cada 10 años, o sea que el último fue en el año 2010. Que significa que en 10 años más, que cae ahora, en abril del 2020, vamos a tener este censo. Claro. Muy bien, muy bien. Y entrando en materia con esto también, ¿cuáles son las fechas importantes para el censo? Bueno, esto es importantísimo. Bueno, nosotros en primer lugar, ¿no? Déjame explicar qué proceso, claro. Antes de que recibas el cuestionario, ¿qué va a pasar? ¿Okay? Una de las cosas que va a pasar inmediatamente es que aproximadamente, no inmediatamente, pero en marzo, aproximadamente marzo 12 del 2020, okay. Usted va a recibir una carta. Okay. Y en esta carta se le va a pedir y esta carta incluirá un código, ¿verdad? Y este código le va a pedir que usted pues vaya a su computadora o a su teléfono, si es bueno, y complete el cuestionario online, como decimos, o en el internet. Claro. ¿No? Usted va a tener entonces, desde marzo 12, digamos, hasta el 1 de abril. Al 1 de abril es lo que llamamos el día del censo. Okay. O esperamos que todo el mundo ya para el 1 de abril haya completado el censo. Tendrá un poquito más de tiempo, ¿no? Después del primero. Claro. Usted recibirá una carta, y luego recibirá otra carta, independientemente si completó el censo. Como un recordatorio. Como un recordatorio, una segunda carta. Okay. Haya completado el censo o no, todo el mundo recibirá, o toda la población recibirá 2 cartas primero, okay. Pidiéndole que por favor completen el censo. Después de esas 2 cartas recibirá una tercera carta. Pero la tercera carta solamente será para esas personas que todavía no lo han completado, continúan procrastinando como buenos seres humanos, claro. Siempre esperamos el último minuto, ¿no? Sí. Entonces, pero te vamos a recordar nuevamente, por favor, completa el cuestionario del censo, okay. La tercera carta. Okay. Si todavía no lo has hecho, no has completado el cuestionario, te enviaremos una cuarta carta, nuevamente pidiéndote que, por favor, vaya tomes al internet y complete tu cuestionario online, como decimos. Okay. Pero lo interesante de la cuarta carta es que no solamente te estamos recordando que lo complete el cuestionario online, como decimos, pero que también vamos a incluir en esa carta el cuestionario en forma de papel, okay. ¿no? Donde tú puedes, si no deseas hacerlo online o en el internet, puedes, el cuestionario que te enviamos de papel, puedes hacerlo y entonces enviarlo. Okay.
Después de eso, no hemos terminado con las cartas, hay más cartas todavía. Hay una quinta carta. Y esta quinta carta nuevamente te recuerda que por favor aún tienes tiempo para completar el cuestionario del censo. Ahora, si para la quinta carta todavía no lo ha hecho, es donde te vamos a enviar a alguien a tu casa. ¿Un agente? Te vamos, no digas un agente, porque Tipo ¿qué dijiste? un representante. Un representante. Representante del censo. Un representante del censo. Okay. No me asuste al público, por favor. Qué lindo. Sí, Muy bien, no, muy en cuenta. Claro, y es importante porque varias de estas preguntas en el transcurso de nuestra entrevista, digamos, en nuestra charla que estamos teniendo el día de hoy, se van a repetir constantemente de otra manera, porque estamos tratando de interpretar lo que nuestra comunidad allá afuera se va a preguntar. Correcto. Entonces, no te sorprendas si te volvemos a preguntar la misma pregunta, pero de otro lado, porque al final sigue siendo lo mismo. Pero sí, continúa con el tema de que nos va a visitar un representante del censo. Un representante del censo va a tocar tu puerta. No voy a ser yo, lamentablemente, pero alguien va a tocar a la puerta de tu casa para recordándote que hagas el cuestionario o te van a ayudar a completarlo ahí mismo, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos en inglés el non-response follow-up, ¿no? Donde damos seguimiento a aquellas personas que no lo han completado todavía el cuestionario del censo. Entonces, ahora, si quieres evitar que alguien venga a tu casa para tomar las preguntas, lo mejor es que simplemente lo hagas por el internet o lo hagas por papel y lo envíe de regreso lo más pronto posible. Así evitas que alguien venga a tu casa a tomar la información, ¿no? Ahora, y todo esto, los formularios, la primera carta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, independientemente la persona que va a visitarlos, en caso de que hayan ignorado estas 5 cartas, ¿ese material está en español? Sí, el material está en español. Está en muchas diferentes lenguas o idiomas, pero oficialmente la persona tiene la oportunidad de hacerlo en español, en inglés, los demás idiomas puede pedirlos, pero por lo general todo nuestro material está en español e inglés. Ahora, una vez que la persona completa, para terminar las diferentes fechas, ¿no? Una vez que la persona envía, recibimos toda la información, todos los cuestionarios, hemos terminado de ir a tu casa, si no completaste el formulario, tomar la información. Para el 31 de diciembre, ¿no?, del 2020, tenemos que presentar esa información o todos los números, ¿verdad?, al presidente de los Estados Unidos. Porque entonces él toma esos números y eso significa, esos números son usados, como dije al principio del programa, para entonces asignar va a determinar cuáles estados han ganado representantes en el Congreso y cuáles han perdido, ¿no? Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Porque como dijimos anteriormente, el censo, estos números no es un juego. Esto es algo que es muy serio y decisiones se hacen basadas en estos números. Son muchos estados, cada 10 años pierden representantes y yo considero que ninguno queremos perder representantes aquí en el estado de Maryland, ¿no? Y en el condado. Y algunos estados ganan representantes basados en la población. Por eso llevamos esos números para, digamos, el 31 de diciembre o antes, ¿verdad? Podemos terminar antes. Usualmente nosotros le damos estos números al presidente antes del 31, pero por ley tenemos al 31 de diciembre del 2020. Después de eso, la siguiente fecha importante es marzo 31 del 2021 y es donde le llevamos esos números a todos los estados, ¿no? Porque ellos tienen que hacer lo que se llama redistricting, donde ellos dividen las líneas electorales y así determinan, para elegir a personas que se postulan a nivel local, para posiciones políticas, y cada partido, ellos juegan con las diferentes líneas electorales y ellos basan cómo trazan esas líneas, la basan en los números del censo. Esa es la importancia, digamos, en términos de estas fechas y por qué tenemos fechas específicas por las cuales tenemos que proveer esa información al presidente y a los diferentes estados en la nación americana. Perfecto. ¿El formulario debe ser llenado por cualquier persona que viva en la casa? Bueno, usualmente la persona que es el dueño de esa casa donde se envía o el apartamento, ¿no? Esa persona es responsable por completar el formulario. Como sabes, de la forma que tomamos el censo ¿no? Nosotros, digamos, hace 2 años atrás, porque es un proceso que comenzó probablemente, tan pronto terminamos el censo del 2010, ya comenzó la preparación para el censo del 2020, ¿no?
Pero a unos 2 años atrás enviamos una carta a todos los estados, invitándolo a que participaran en un programa que se llama LUCA, L-U-C-A. Este programa contiene todas las direcciones, ¿verdad? Digamos en el estado de Maryland, o en el condado, en Randall County, ¿no? Entonces nosotros le enviamos esta información al condado. El representante del condado mira todas las direcciones que tenemos de todas las personas que viven acá en el condado. Y si ellos notan que hay direcciones que no están en nuestra database, ellos tienen la oportunidad de añadir la información que no tenemos, ¿verdad? Poner esa información ahí, porque esa es la forma como nosotros enviamos las cartas a las diferentes casas, apartamentos y lugares donde vive la gente, ¿no? Esa es la única forma que podemos hacerlo. Una vez que tenemos esa información, entonces nosotros enviamos una carta a la casa de la persona que vive en ese lugar. No directamente a una persona, no ponemos un nombre de un individuo, sino al que reside. Al que reside en ese hogar. Usualmente la persona que recibe la carta en ese hogar, ¿verdad?, tiene la responsabilidad de completar el formulario, ¿no? E incluir a todos los individuos que viven en ese apartamento o en esa casa. Pero usualmente solamente le enviamos al dueño de la, no con nombre, pero a esa dirección, al que reside en ese lugar. En esa dirección. Interesante. Sí, y una cosa que quiera también añadir, y creo que enfatizar esto, en otras comunidades hispanas, ¿no? Siempre viven personas, más de 1 o 2 personas, siempre hay, 10, 20, 30, no estoy jugando, pero no tanto jugando, no estamos bromeando, pero hay mucha gente, ¿no? Mucha gente. Entonces, existe la posibilidad que si la persona que recibe la carta, ¿no?, que abre la carta, solamente se incluya él mismo y su familia, pero no incluya a las demás personas que residen en esa casa o apartamento. Y queremos que nuestra comunidad entienda que si usted recibe la carta, ¿no?, usted tiene la responsabilidad de incluir a todas las personas que residen en esa casa, en ese apartamento. No importa si están relacionados o no importa si son familias o no, si es amigo, si está rentando ese lugar a otras personas, inclúyalo en su formulario, porque en el formulario usted tendrá la oportunidad de indicar si esta persona es familia o no es familia de usted. ¿Verdad? Usted podrá decir, no, Mario vive acá conmigo, pero no es familia. Tendrá esa oportunidad de indicar eso. Pero queremos asegurarnos que nuestra gente incluya a todas las personas que viven con ellos. Es muy importante. Claro. Vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos, y te dejo pensando en esto, que queremos hablar de confidencialidad, privacidad, si la información que la gente va a poner allí es protegida, pero vamos a una pausa y volvemos.
Bienvenidos nuevamente y continuamos acá con un tema súper especial para nuestra comunidad y para todos, no necesariamente hispanos, todo su vecindario, todo el mundo tiene que hacerse contar en este censo del que estamos hablando. Y volvemos en materia nuevamente y como te decía Daniel, quisiéramos saber un poquito, que la gente nos pregunta y se va a preguntar también, ¿es la información que yo estoy poniendo en el papel, está protegida, es privada o qué hay de esto? Gracias, Sergio, por esa pregunta, porque eso es algo que es muy importante y que nuestra comunidad se preocupa mucho, ¿verdad? Lo primero que piensan es, ¿qué va a pasar con mi información? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Verdad? Y tienen el temor de proveer la información porque obviamente en muchos casos la gente le dice, no, si tú das la información, la van a compartir con otras agencias del gobierno, yo recibo beneficios públicos y entonces se van a enterar de quién vive en mi casa, bueno, tantas cosas que nuestra comunidad escucha y se asustan, ¿no? Y entonces no quieren participar en el censo. Mira, la información del censo es totalmente confidencial, ¿no? El artículo 13 es que protege la privacidad o la confidencialidad de la información que usted provee al censo. Nosotros no compartimos esa información con otras agencias, ¿no? Y aun cuando proveemos información para toda la nación, ¿no? Porque somos en realidad la agencia que provee todos los datos de la nación americana. ¿Quién vive acá? Raza, color, ingreso, cuántos niños hay, mujeres, todo lo que usted quiere saber, educación, nivel de educación sobre esta nación, el censo provee esa información. Pero lo que nosotros hacemos es proveer información general, en inglés dice aggregated, pero no proveemos microdata o no proveemos información que te identifica a ti como el individuo, ¿no? Tu nombre, por ejemplo, fecha de nacimiento, ese tipo de información. Tu estatus, ese tipo de información no se provee, no se comparte con absolutamente nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. La información se mantiene confidencial, ¿verdad?, por 72 años. La razón por la cual se mantiene confidencialmente por 72 años, lo que significa que ahorita mismo la única información que está pública es del 1940, si no estoy equivocado, ¿verdad? Toda la información nadie puede verla, ni tú mismo puedes ver tu propia información, no te permitimos que la vean, ¿no? Y elegimos el 72 años porque, bueno, hace un tiempo atrás eso, ¿no? Pero es porque 72 años es el tiempo que decimos que la persona... es el promedio es el promedio, ten gracias, es el promedio de vida. No puedes abrir la boca. O sea que ya se dio cuenta, ya escuchó, estamos escuchando a Daniel, definitivamente no hay ningún problema con que usted ponga o tenga temor de que no tengo mi situación legal o cualquier otra situación que usted considere. No se preocupe porque por los próximos 72 años nadie va a entrar a su información, tampoco antes. No, pero tú sabes que yo creo que es tiempo que consideremos esos años, ¿no? Porque la gente vive mucho más tiempo ahora. ¿Cierto? Bueno, pero... vamos a considerar eso, vamos a cambiar el año, vamos a poner 90. Ya con los 20 de cada uno de nosotros, 72, imagínate, María. Seguro, totalmente. Yo sobre todo. Esa es básicamente la razón por la cual mantenemos nosotros, cuando hablamos de la privacidad, y es algo que tomamos muy en serio. Como dije anteriormente, el presidente no le compartimos esta información con el presidente de los Estados Unidos, absolutamente nadie tiene acceso a esa información. Y eso es lo que quiero que nuestra comunidad entienda, porque esto va a ser crítico para que la gente complete esta información. Y la verdad es que no solamente inmigrantes, ¿verdad?, tienen temor o se preocupan por la confidencialidad. Personas que viven en áreas rurales, por ejemplo, que no confían en el gobierno. Estos individuos no quieren proveer la información tampoco. Nosotros estamos trabajando muy fuerte o bien fuerte para asegurarle a la gente que su información es confidencial. Now, aunque ustedes han escuchado como digamos con Facebook y todo este tipo de medios sociales donde han habido personas que han entrado a esas redes sociales y se han robado información y todo eso, usted nunca ha escuchado que en el censo eso ha pasado. Claro. ¿Por qué?
Porque tomamos toda su información recados. muy seriamente y protegemos su información muy seriamente. Pues yo quiero que la comunidad entienda en estos momentos que la información que usted da es confidencial y que no la compartimos con otras agencias federales tampoco o agencias locales tampoco. Nadie, absolutamente nadie, tiene acceso a su información. Queremos que nuestra comunidad pues se tranquilice y entienda que pueden compartir la información, porque si no lo hacen, se están haciendo daño a sí mismos, porque los recursos que sus niños necesitan no lo van a poder recibir entonces por no contestar la información. Y le queremos decir que su información es totalmente confidencial. Y si alguien, incluyéndome yo mismo ahí, comparto la información del censo de usted con otra persona, puedo recibir 5 años de cárceles y una penalidad de más de $250,000 por romper la confidencialidad. Claro. Daniel, pensando en el individuo, ¿no es Claro, cierto? Dices, sí. bueno, ¿cuál va a ser mi beneficio? ¿Un beneficio para mí o un beneficio para mi comunidad que yo participe del censo? Sabes que eso es muy interesante, porque, mira, la mayoría de las personas, ¿no? Y quiero ser bastante honesto, que hay personas que tienen ingreso alto, buena educación, esas personas van a contestar el censo. Para ellos no hay ningún problema, ellos entienden la importancia y lo van a hacer. Nosotros estamos hablando de un grupo de personas actualmente, digamos, personas de bajos recursos, ¿no? Pobres, individuos pobres, con un bajo nivel de educación, ¿verdad? Personas que viven en áreas rurales. Estas son personas que usualmente, ¿verdad?, no contestan el censo, ¿no? Porque tienen otras preocupaciones. ¿Y por qué? Porque están preocupados de qué van a comer mañana. Si usted es pobre, ¿no? Participar en el censo es algo cívico, ¿no? Aquellas personas que obviamente que tienen educación y tienen mucho dinero, pues pueden participar en asuntos cívicos, ¿no? Sí. Si usted es pobre y tiene pocos recursos, le es muy difícil, ¿no?, tomar tiempo para, digamos, completar un cuestionario o para participar, ir a votar y qué sé yo, ¿no? Por casualidad, dicho de paso, las personas que no participan en el censo son las mismas personas que no votan. Es el mismo grupo de individuos, ¿no? Así que voten y participen en el censo también. Estas personas, por ejemplo, pues están en una situación que en realidad no es que sean malas personas o que no le importe, en realidad es que no tienen el tiempo, ¿no?, para hacerlo. Entonces, para que estas personas puedan participar en el censo, es vital contestar la pregunta, María, que me acabas de hacer, ¿no? Porque la única forma que ellos van a hacerlo es si ellos pueden conectar las dos cosas, pueden conectar el hecho de que el censo es importante y cómo les beneficia a ellos directamente, no a la comunidad en general, sino a ellos mismos directamente, cómo les beneficia. Entonces, déjeme decirle esto. Entonces, digamos que usted tenga un niño o una niña, mi estimada televidente. Si usted tiene un niño, ¿verdad? Y déjame decirle esto antes de continuar, el grupo que es menos contado cada 10 años es el grupo de la edad de 0 a 4 años. Menos contado. Menos contado, más que los inmigrantes, más que afroamericanos, más que latinos, más que los que viven en áreas rurales. Este es el grupo que es menos contado, que siempre no lo contamos cada 10 años. 0 a 4 años esa población. Significa que los padres pues están tan ocupados, o tal vez el niño hizo algo malo, o como castigo dice, no te vamos a contar en el censo. No existe. Claro. Vamos a olvidarte de ti, ¿no? No sé por qué razón, pero no lo cuentan, ¿no? Si usted como es madre es pobre, ¿no? No tiene los recursos necesarios, usted envía a su niño, a su niña a la escuela. Claro. ¿Sabe usted cómo es que su niño recibe el almuerzo gratis, desayuno gratis? Y en algunas escuelas hasta le dan, después de la escuela te proveen también alimentos. Bueno, a través de los números del censo. Cuando usted es contado, esto significa que más dinero es separado para usted, para su familia, ¿no? Es importantísimo. Usted a veces se queja de que en su niño tenga un salón de clase con 40 niños, ¿no? Y dice, tantos niños en este salón, mis niños no pueden aprender, no pueden progresar, no están aprendiendo. Bueno, ¿tú sabes por qué esa situación existe? Porque lamentablemente, cuando vino el censo,
usted no fue contada y usted no incluyó a sus niños en el censo. Claro. Por lo consiguiente, el condado no tenía los recursos necesarios, número uno, para saber cuántos niños existen o vivían en ese distrito. Porque para ellos planificar abrir una nueva escuela, alocar los maestros, ellos tienen que mirar el número de la población en esa área. Y una vez que determinan eso, entonces ellos pueden abrir una nueva escuela, tener más profesores, etc. Cuando usted no es contado o contada, esto significa, número uno, que tal vez sus niños no van a recibir la ayuda alimenticia que necesita, ¿no? Claro. Significa que el salón de clase va a tener muchos estudiantes, ¿verdad? Si usted necesita asistencia también, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Esos recursos no están viniendo al condado si usted no está siendo contada. La carretera donde usted maneja o toma el autobús todos los días, mira, para tener mejores carreteras, ese dinero viene de los números del censo. Es algo increíble. Hay una lista bien amplia de servicios y beneficios que usted recibe directamente y que recibe también el condado cuando usted es contado o contada. Claro, no, y de eso viene al tema algo que, de hecho, bueno, mi productora no está dentro de esta lista, pero es un tema que nos pregunta la gente y siempre dicen, ¿por qué no tenemos una radio en español en Anápolis, por ejemplo? ¿Por qué a 20 minutos de aquí o a una hora adelante ya las cosas son muy diferentes? Pero es por lo mismo, porque en el censo anterior muchas de estas situaciones no contaron. Entonces, los beneficios se van para los lugares que están en más crecimiento en ese entonces. Entonces, a media hora de aquí hay estaciones de radio, hay canales de radio locales, de televisión, hay muchos recursos de comunicación que en la capital de Maryland no tenemos, basado a esa misma situación, ¿verdad, María? Claro, sí, totalmente. Sí, porque los líderes políticos, ¿no? Cuando hacen decisiones, usted puede decir, mire, en otras comunidades siempre sucede algo, es que decimos, bueno, aquí yo sé que hay 50,000 hispanos, ¿no? A los números del censo tal vez digan hay 10,000 o 11,000, pero muchas veces en nuestra comunidad, los individuos que viven, los líderes de la comunidad, tienen una mejor idea de cuántas personas hay. Claro. Pero en realidad eso no hace la diferencia, eso no importa, porque los líderes políticos van a ver los números del censo y basados a esos números es que van a tomar decisiones, ¿no? ¿Dónde se va a abrir instalación de radio? ¿Dónde se va a abrir un nuevo negocio? Venir a tu comunidad. Es importantísimo. Todas estas decisiones son basadas en esos números y eso es lo importante que tenemos que entender como comunidad. Claro. Y no tener miedo. Yo entiendo, ¿no? No quiero minimizar el hecho de que si usted es una persona que está indocumentada, por ejemplo, si usted es una persona que es pobre, recibe asistencia pública, yo no quiero minimizar el hecho de que sí, es natural que sienta miedo, que esté preocupado y diga, bueno, yo no quiero hacerlo porque si lo hago no sé lo que va a pasar. Yo entiendo eso, pero no podemos permitir que el miedo, ¿verdad?, determine o nos pare de hacer las cosas que sabemos que nos van a ayudar a usted, a sus familias, a sus hijos acá en este condado. Claro. Mira, te voy a dar un ejemplo. Dije al principio que el censo fue tomado desde el primer censo fue tomado en 1790. Now, en los Estados Unidos tenemos una historia muy problemática, claro, a lo que tiene que ver con la esclavitud, con racismo y todas esas cosas, ¿no? Imagínate, en ese tiempo habían esclavos, ¿no? Y en ese tiempo se tomaba un censo también de las personas que eran esclavas. Y recuerda, en aquel tiempo no había internet, eso, alguien venía a tu casa, donde vivía el esclavo, a tomar la información. Imagínate el temor que estas personas deberían haber tenido sabiendo que alguien, y esas personas no eran consideradas en realidad como personas, ¿verdad? Actualmente eran como un 3/5 de personas, así eran contados para el censo en ese tiempo. Pero el temor que debían haber tenido, sabiendo que venían estas personas a tomar su información y no sabían si más tarde lo iban a matar, si lo iban a buscar, si trataban de escaparse, qué sé yo. Algo muy delicado, pero aún así, estas personas se hicieron contar. Y es importantísimo, ¿verdad? Porque piensa de esta forma, y ahora hoy día ellos pueden ver sus antepasados, van a la información del censo, es muy interesante. Lo que quiero decir con esto es, muchas personas sobrepasaron su temor
para ser contado y mejorar su comunidad. Queremos también que nuestra comunidad, a pesar del temor que puedan tener, que en realidad yo lo entiendo, pero le puedo decir que no hemos tenido ningún problema con asunto de la privacidad, de la protección de su información. No compartimos la información con nadie. Es importantísimo que dejemos saber cuántos somos, cuánto estamos aquí, porque esa es la forma que nuestros líderes como ustedes pueden buscar servicios, pueden planear, ir al ejecutivo del condado y decirle, este es el número de hispanos que hay en este condado, necesitamos más recursos, necesitamos más dinero para proveer más servicios a nuestra comunidad. Definitivamente. Y tocando el tema de la privacidad y de esto, por ejemplo, una persona dice, yo le dije a todos en mi casa que no abran la puerta a ningún desconocido. Hacer caso omiso de que alguien se identifique y que venga del censo. ¿Cómo identifico a una persona que toca mi puerta que representa al censo? Sí, bueno, todas las personas, déjame decirte esto. Cuando una persona trabaja para el censo, en primer lugar le hacemos lo que se llama un background check, ¿no? Antecedentes. Antecedentes. Estudio de antecedentes. Gracias, muy amable, gracias. Y es vemos si esta persona tiene algún antecedente criminal, ¿no? Si no tiene un antecedente criminal, no puede trabajar para el censo. Solo chequeamos y nos aseguramos que esa persona es una persona que no tiene nada criminal, nada malo en su pasado, ¿no? Claro. Número uno. Entonces, una vez que entra a trabajar con el censo, tú vas a recibir tu identificación. Tendrá tu identificación que siempre tiene que tener contigo. Y cuando vienes a una casa, a un hogar, a un apartamento, te vas a identificar como una persona que trabaja para el censo y va a mostrar tu identificación a esa persona. Si la persona tiene alguna pregunta, hay un número que puede llamar y asegurarse que esta persona es quien es y esta persona está en el lugar que está supuesto a estar. Tú puedes, si no te sientes bien, claro, puedes pedir un número de teléfono, te damos para que llame y confirme que esa persona está supuesta a estar en ese lugar. Está muy bueno eso. Interesante. Volviendo al tema del cuestionario, soy hombre. Claro. Mi esposa está embarazada. ¿Debo contar a ese hijo que todavía no nació en el cuestionario? Bueno, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No, mira, no ha nacido todavía. No ha nacido todavía. Estoy hablando a partir de esa época que estamos hablando, desde que ellos reciben el cuestionario. Estoy hablando del 2020. Correcto. Mira, si nosotros contamos a toda persona que está, digamos, para abril 1 de 2020, que está acá en los Estados Unidos. Físicamente presente. En los Estados Unidos presente, ¿no? Yo te puedo decir, en mi opinión, ¿verdad? Si la persona, el niño, ¿verdad? Que la mujer está embarazada, no ha dado a luz todavía, entonces no tiene un certificado de nacimiento, absolutamente nada. Ese niño no existe. Ese niño por el momento no existe, pero lo vamos a contar en el censo del 2030. Ok. En el 2030 lo contamos. Va a decir aquí estoy. Para el 2030 va a ser parte de nuestro censo entonces, ¿no? Okay. Otra cosa más. Mi situación migratoria. No estoy documentado. Hay algunas personas en mi casa que sí lo están, pero otros que no. Creo que lo hemos dicho anteriormente en la entrevista, pero me gustaría ratificarlo. ¿Qué pasa con mi situación migratoria? Gracias, María. Excelente. Creo que es importante que recalquemos este punto, ¿no? Porque en lo que el artículo 1 y sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos dice es que toda persona que reside en los Estados Unidos, no dice toda persona que es un ciudadano de los Estados Unidos. Si usted vive o está en los Estados Unidos para abril 1 del 2020, puede ser un diplomático, no importa. Esa persona tiene que ser contada, ¿no? Nosotros no preguntamos, aunque hay un asunto de una pregunta que tal vez no sabemos, que está pendiente, no sabemos, ¿no? Pero hasta el momento nosotros no preguntamos, ¿verdad? Si usted es ciudadano o no es ciudadano, porque no es algo que la Constitución nos manda a que hagamos. Nuestro interés es contar la población.
Si alguien viene y le pregunta a usted si es ciudadano, es algo que por el momento no es correcto. Y lo que la Constitución nos manda, nuevamente repito, es contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos, independientemente si es ciudadano o no es ciudadano, si está con documentos o sin documentos. Porque debemos recordar que la persona, aunque no tenga documentos, vive acá, digamos, en este condado, está usando los servicios de este condado, correcto, usa las carreteras de este condado, usa los hospitales de este condado, va al salón de emergencia, al dentista, paga taxes también, si se trabaja, se reducen todo eso, ¿no? Entonces, es importante que lo contemos porque tenemos que enviar ese recurso al condado, ¿no? Ese dinero al condado para que continúe proveyendo servicios a todas las personas que viven en el condado. Si usted sea que tenga papeles o no tenga papeles, hágase contar. Es muy importante porque usted usa servicios en este condado, ¿no? Y por lo consiguiente, esos servicios hay que pagarlos. Si no has contado, usted está usando servicios que le pertenecen a otra persona. Claro. Hágase contar, por favor, y no tenga temor. La razón por la cual tenemos este programa de Bienvenidos desde hace tiempo es justamente decirles a nuestra comunidad, presente en muchos de los aspectos cotidianos que son importantes para la comunidad, y uno de ellos es el tema del censo. Tanto Sergio como yo somos personas que somos conocidas en la comunidad y queremos dar con nuestra presencia y con esta entrevista contigo, Daniel, la seguridad a la gente de que va a ser su información completamente confidencial. Eso si creen en nosotros, por favor, esperamos que sean contados. Claro. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en un segundo. Gracias. Ya volvemos. Regresando a la escuela, sí tenía miedo, porque yo tenía pensamientos que no sabía si iba a poder hacerlo. Una de las maestras que está ahí es la señora Araceli. Ella siempre tomaba su tiempo ayudándome a mí. A mí me hizo sentir como estás en el lugar que debes estar. Déjanos ayudarte. Todos ustedes son consejeras, son maestras y son amigas. Con eso, saliendo de aquí, pude obtener lo que tengo ahorita y todavía no acabo. Gracias a todos ustedes. Bravo, Marco. 50% es entrando por la puerta. El otro 50% es haciendo el trabajo. Todavía pueden. Nunca es muy tarde para obtenerlo. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Ok, volvemos de nuevo en este tema tan interesante para nosotros y para nuestra comunidad, nuestras comunidades, lo que es el censo. Y tenemos con nosotros a Daniel y no nos cansamos de decirte bienvenido a otro segmento más. Y la pregunta es, ¿qué comunidades son difíciles de alcanzar basado a tu experiencia por el tiempo que has estado trabajando con el censo? Mira, hay algo muy interesante. Cuando miramos, nosotros obviamente en el censo hacemos estudios y analizamos los censos anteriores para determinar qué comunidades, ¿verdad?, no contamos correctamente. Y lo que hemos determinado, más que raza o más que nacionalidad de un grupo, hay dos factores que determinan quién va a ser contado y quién no va a ser contado. El primer factor es el factor socioeconómico, ¿no? Si eres pobre, número uno. No importa si eres de qué color seas, si eres pobre, tenemos problemas, no va a ser contado por lo general. Y el segundo es si eres pobre y vives en un apartamento, con otros pobres, ¿no? Tremendo problema. Es muy difícil de contar esos individuos que viven en ese tipo de condición, ¿no? Pero también hemos identificado grupos que sabemos, ¿no?, y que es bien difícil de contarlo, pero que también esos dos factores son parte de la razón por la cual esos grupos no son contados. Tú tienes un grupo, no se dejan ser contados, porque ustedes tratan de contarlos, pero ellos no se... Sabes que ese es un buen punto, actualmente. Claro. Fue un buen punto. Claro, porque
Son varias, como lo mencionamos anteriormente, son varias las llamadas, las cartas, los mensajes que van a llegar. Ignorar uno o dos por cuestiones de trabajo está bien, pero ya cuando llegue la quinta y todavía hay un capricho de por medio, llamémoslo así. No sé si sería capricho, es justamente el problema socioeconómico de que la gente creen que no es importante para ellos. No es importante hacerlo. Y tú tienes, la gente que vive en áreas rurales, ¿no? Por allá, por el campo, son personas que no le gusta el gobierno, ¿verdad? Como no trabajan cerca del gobierno, ellos no gusta que el gobierno intervenga en su vida personal, de acuerdo a ellos, entonces ellos no quieren participar, ¿no? Tú tienes obviamente grupos afroamericanos, ¿no? Grupos hispanos, ¿verdad? Y nuevos inmigrantes, ¿no? Y personas indocumentadas. Claro. Todos estos grupos son grupos que no en realidad usualmente no son contados, ¿no? Pero siempre si tú buscas es pobreza que es parte del factor y los apartamentos son parte del factor. Y yo creo que nosotros, como dijo María, muy bien dicho, sí tratamos. Lamentablemente, estas personas tienen otras preocupaciones, ¿verdad? Es cuando tú eres pobre, tu preocupación es diferente. Tú estás pensando que tú vas a comer, no mañana, que vas a comer de almuerzo, ¿no? O que vas a cenar. Las prioridades. Las prioridades, gracias, son muy diferentes. Y le digo a la gente siempre, no es que esta gente en realidad, no es que no tanto se quieran ser contados, pero en realidad hay tantas otras cosas que tienen en su cabeza, ¿no? Que en realidad les es muy difícil. A veces yo he ido a comunidades hispanas, ¿no? En apartamentos y solamente para observar, y yo lo miro y yo digo, wow, va a ser imposible, ¿verdad?, contar a estas personas, que ellos se dejen contar, ¿no? Porque su vida es tan diferente y tomar 20 minutos para completar el cuestionario es algo que van a necesitar un contacto personal, alguien que hable con ellos, ¿verdad? Alguien que les ayude uno a uno, ¿no? Mano a mano ahí. Claro. Y de ahí viene mi próxima pregunta, que sería, ¿cuál es la estrategia, basado a esto que estamos hablando, que tiene el censo para este próximo 2020, para cubrir este tipo de población? Sí, mira, tan difícil que es contar a estas personas. Nosotros sabemos que es dificilísimo contarlo. Nosotros estamos haciendo varias cosas. Sí. Una de estas cosas es que contratamos a una compañía nacional de mercadeo, y esta compañía está diseñando una campaña para promocionar el censo a estas diferentes comunidades, ¿no? Al hispano, al asiático, afroamericano, etc. Y con un mensaje, ¿verdad?, son una de las cosas que hemos estado hablando en este programa, indicándole a ellos que el censo es fácil y seguro y que es importante y que participen. Queremos educarlo, no tanto educarlo, pero hacerles saber que el censo viene y que es importante, ¿no? Eso es algo que estamos haciendo. Algo más que estamos haciendo es creando partnership en las diferentes comunidades, partnership con este programa tan bello, que me siento tan bienvenido. Asociándonos con... Gracias. Trabajando con diferentes comunidades para que ellos sean los portavoces, ¿no? Que ellos sean los que tomen este mensaje del censo y se lo comuniquen a las personas en sus comunidades, diciéndole que es importante que participen, personas de confianza, personas que la comunidad conoce y ellos digan, oh, sí, si yo veo a María y a Sergio que lo están haciendo, entonces sí, lo voy a hacer yo también. Estamos haciendo eso, ¿no? Que sí, es algo increíble. Pero para nosotros, para que estas personas en realidad puedan hacerlo, ellos tienen que escuchar a María y a Sergio así en persona, diciéndole a ellos que participen en el censo. Tienen que tener a alguien que le comunique directamente donde ellos viven, en los apartamentos, en el barrio, en las tiendas, ¿no? En los festivales, diciéndole, miren, el censo viene, es importante, por favor, llénenlo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿No? Si podemos hacer eso, si podemos hacerlo entender que ellos tienen que confiar en esto y lo ven a ustedes, ¿verdad?, creemos que podremos alcanzar el éxito con este asunto del censo. Cada 10 años tenemos el mismo problema, con la misma población, con el mismo grupo de personas. Cada 10 años, no ha cambiado, ¿no? La gente, como dije anteriormente, que es educada y que trabaja, etcétera,
no es muy difícil para ellos hacerlo, porque ellos entienden. El problema que tenemos es con estas diferentes poblaciones minoritarias específicamente, o personas que viven en áreas rurales. Este es un problema que tenemos de alguna forma hablarle directamente, y para eso ustedes tienen que hacerlo. Queremos que las personas que están viendo este programa, número uno, que confíen que la información es confidencial, ¿no? Que confíen que no estaremos compartiendo su información con ninguna otra agencia, pero también haga historia. Imagínense, usted va a estar, su nombre, el nombre de su familia va a ser registrado en el censo de los Estados Unidos, y cuando sus hijos, los hijos de sus hijos quieran saber sobre su mami, sobre su papi, ellos podrán actualmente ver en la historia de los Estados Unidos. En la historia de los Estados Unidos, el nombre del señor Pérez, del señor Martínez, ahí va a estar en el censo de los Estados Unidos. No solamente eso, pero si usted registra, digamos, a su niño, por ejemplo, usted lo incluye en el censo. Claro. Si algún día, ¿verdad?, usted pierde el acta de nacimiento de su niño y quiere comprobar, ¿no?, que su niño nació en los Estados Unidos, la documentación del censo es solo único documento que usted puede usar para comprobar, si no tiene un acta de nacimiento, su presencia acá en los Estados Unidos. Algo importantísimo, sí. Es algo bellísimo, histórico. Sí, seguro. Ya me convenció. Preocupada con nuestra población vulnerable. ¿Puedo llevar ese formulario por ejemplo, a un centro comunitario o a mi iglesia o a la biblioteca o a facilitador bilingüe de una escuela para que me ayude, por ejemplo, a llenarlo? Mira, como estamos hablando de comunidades vulnerables, ¿no? Especialmente comunidades que tal vez no pueden leer ni escribir. Yo considero que en muchos casos, y yo espero que este sea el caso también, que la persona recibe el formulario y llame a María y a Sergio, le digan, por favor, ¿qué hacemos con este formulario? Porque lo que puede suceder entonces es que pueden tirarlo, ¿no?, si no entienden. Pero yo espero que sí busquen ayuda a aquellas personas que reciben el formulario, no lo entienden, no saben cómo llenarlo, que de alguna forma, ¿verdad?, se comuniquen con nosotros, se comuniquen con ustedes y pidan asistencia. Está bien, si necesitan asistencia completándolo, importantísimo, sí. Yo estoy seguro que en este condado habrán lugares donde, yo creo que ustedes mencionaron eso, donde podrán los residentes de este condado ir y recibir la asistencia que necesiten para completar el formulario. Definitivamente creo que sí, y yo sé que nuestra comunidad, aquí en este condado y en otras áreas, va a necesitar que alguien le asista en completar el formulario. ¿Y es nuestro compromiso? Claro, yo creo que sí, estoy 100% seguro de que es un compromiso comunitario. Y basado en las diferentes organizaciones que están a nuestro alrededor, tuvimos la oportunidad de trabajamos juntamente con los maestros, los facilitadores bilingües, muchas organizaciones sin fines de lucro que están alrededor, que estamos 100% seguros que ellos van a diseñar un programa para que estas familias, si recibieron la nota y no saben cómo llenar el formulario o tienen alguna duda, que se acerquen y van a poder crear algún evento especial para que todo el mundo traiga su nota y ellos desde ahí, en línea, poder registrarlos. Y para nuestra comunidad esto será muy importante. También el hecho de que tenemos que correr la voz, dejarles saber a nuestros vecinos, a nuestros amigos, por favor, completaste el censo, necesitas asistencia completando el censo. Esta es la única forma que podremos tratar de contar a toda nuestra gente. Si usted recibe el formulario, anime a su vecino, anime a sus demás familiares a que lo completen. Y si no recibieron, por ejemplo, el formulario, ¿no?, aún usted puede llamar por teléfono y completar el formulario por teléfono. No, hay diferentes formas de cómo usted actualmente puede completar el censo. Lo puede hacer, obviamente, en el internet, ¿verdad?, pero también por primera vez, anteriormente, el 2000, el 2010 y los anteriores fueron hechos en papel, ¿no? Y en el principio, cuando se hicieron, lo hicieron en caballo. Una persona iba en su casa en caballo, claro, ¿no? Entonces puede hacerlo en papel, lo puede hacerlo en internet, pero también puede hacerlo por teléfono. Tiene muchas oportunidades y esa es parte de lo que nosotros queremos, hacerlo fácil para la gente participar y completar el formulario. Usted
ofrecerán asistencia a estas personas, ¿no? Pero nosotros estamos proveyendo también a ellos diferentes formas, no solamente en su propio idioma, pero también diferentes formas de cómo completarlo. Si una forma no le gusta, hágalo de la otra forma, pero lo importante es que lo complete, que lo haga. En los próximos meses vamos a seguir, por supuesto, pasando información con relación al tema del censo. Queremos agradecerte profundamente, Daniel, tu presencia, tu explicación, las respuestas. Y para cerrar esta entrevista, ¿cuál sería tu mensaje para nuestra comunidad? Nosotros, nuestra comunidad hispana, ¿no? Seguimos creciendo, pero hemos permitido que el temor nos prohíba participar más en la vida cívica de los Estados Unidos. Para que nuestra comunidad reciba el respeto que se merece, número uno, tenemos que mostrar que estamos aquí y cuántos somos, ¿no? Es importantísimo que hagamos eso. Y de la forma que eso es hecho es a través del censo. El censo es fácil de participar y también es una forma de que usted como hispano se hace contar y se une a nuestra comunidad. Yo insto a nuestra comunidad hispana que con toda confianza, cuando llegue ese tiempo, en marzo que recibe esa carta, complete el censo. Vaya al internet, complételo y así apoye a su comunidad y apoye a su familia, a sus hijos, a sus niños, para que tengamos un futuro mucho mejor acá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Fue un placer enorme para nosotros. Agradecemos tus respuestas tan claras e informativas al mismo tiempo. Y esperamos continuar trabajando juntos y verte en una futura ocasión también acá en el programa. Gracias por la oportunidad. Tuve un tremendo tiempo. Gracias de verdad por la oportunidad. Bellísimo este programa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos al siguiente mensaje. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias.